Van a disculpar mi voz, pero estoy realmente con una seguidilla de clases que he tenido y la verdad que ya mi garganta empezó a afectar, ¿no? Entonces, me van a perdonar, voy a hablar un poquito bajo, no es suele ser mi tono de voz normal, pero trataré de explicar un tema complejo, un tema difícil de asumir porque claramente lo que me pidió la escuela es uno de los fenómenos más complicados de la función pública peruana, ¿no? Tiene que ver con un problema que surgió en los años 90, a razón de dos fenómenos extraños que sucedieron alrededor de la liberalización en general que sufrió el país y que, bueno, terminaron en un proceso constituyente final de 1992 y 93, con el cambio por completo de la vida económica y social del Perú. En medio de ese fenómeno, la función pública también sufrió un fuerte embate de un instituto que no se conocía hasta ese momento de una manera muy fuerte, que era la laboralización, ¿no? Es ese fenómeno de utilizar fuentes de derecho privado, fuentes de derecho laboral privado, para poder regular aspectos del vínculo de función pública, ¿no? Básicamente para poder establecer, en el caso peruano, la construcción de los nuevos regímenes de función pública que surgieron a razón de la creación de las nuevas administraciones públicas, de la descentralización funcional de la liberalización. Y particularmente las nuevas superintendencias que se fueron creando durante ese proceso histórico y que ha sido tan poco estudiado por razones ideológicas, sobre todo, ¿no? A pesar de que nosotros vivimos y sufrimos alrededor de la liberalización, muy poca gente lo ha entendido en su contexto y en sus figuras. Y claramente hay que entenderlo para poder asumir la vida actual que tenemos, ¿no? Y eso es claramente lo que tiene que entenderse entre los años 1991 y 93, con la utilización de nuestro código o nuestra ley de trabajo privada para poder regular parte de los institutos jurídicos de la función pública de esas nuevas superintendencias que surgieron en esos años. Particularmente la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la nueva Superintendencia de Registros Públicos que se creó para poder unificar todos los registros existentes, los 4 nuevos organismos reguladores que intentaron introducir una nueva función pública mucho más profesional para asuntos que en ese momento no se tenía claro, no se sabía tampoco qué hacer porque no se conocía la figura del triángulo regulatorio. Pero además también porque existía claramente una necesidad de poder pagar mejor, y eso es en el fondo lo que se hizo a través de la liberalización. Muchas de las categorías jurídicas que se usaron durante este fenómeno intentan ser muy pragmáticas, sin tanto regodeo teórico. Lo que se intentó hacer a través de la utilización del decreto legislativo 728 fue hacer que las personas que iban a trabajar y que eran concursadas y seleccionadas a través de verdaderos concursos nacionales, a través de verdaderos mecanismos nacionales de acceso a la función pública, pudieran tener remuneraciones diferentes a la función tradicional que había existido en Perú, como el Estatuto de 1950 y el Decreto Legislativo 276. Entonces se intentó de alguna manera que esos sueldos tuvieran una posibilidad, por ejemplo, de bonificaciones que no existían en ese momento y que además se pudiera pagar aguinaldos mucho más altos que los que tenía la función pública tradicional. Entonces, ya de saque se habla de una situación pragmática económica, que es lo que se introdujo en la liberalización. Y claro,
no nos dimos cuenta, porque en ese momento no había un derecho administrativo consistente en el país, que nos introducíamos en un fenómeno que los europeos les costó años en poder entender y asumirlo, y que hasta ahora sigue dando coletazos a pesar de su derecho históricamente más avanzado del mundo público. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que cuando tú utilizas instrumentalmente el derecho privado, también te introduces en ciertas cuestiones que a veces el derecho privado no está preparado para resolver en las relaciones interprivatos. Y eso claramente se daba en la función pública, al menos en dos grandes aspectos. En el vínculo deberes, los deberes es un asunto que desde siempre ha sido construido por derecho administrativo, y el decreto legislativo 728 es muy laxo, muy relajado, casi sin grandes reglas sobre deberes, porque está basado evidentemente en la idea de autonomía, de libertad, de que las personas pueden ir estableciendo pactos obligacionales y que esos sean asumidos de manera abierta por las personas que se consideran parte de esa relación laboral. Y por otro lado, el mundo disciplinario, que es un mundo en donde claramente la potestad sancionadora salta a la vista, y que eso evidentemente no puede ser tocado por el derecho laboral, porque nunca ha sido un instituto jurídico que le interese al derecho laboral de sobremanera, más allá de algunas consideraciones generales sobre cómo se tiene que llevar adelante a través de los incumplimientos, que esa ha sido siempre la gran figura laboral para poder afrontar el tema de la disciplina del trabajador. Y por ende, es evidente que las formas de entendimiento del principio de responsabilidad personal que tiene el derecho administrativo, en concreto el derecho de la función pública, y el principio de responsabilidad que tiene el derecho laboral es completamente distinto, porque hay dos figuras centrales que chocan entre sí. En el caso del derecho laboral, el principio de responsabilidad se da entre dos derechos constitucionales que se colocan uno al frente del otro. La libertad de empresa, que tiene al poder de dirección como elemento central en la organización empresarial o la organización empleadora en general, y al costado o al frente, el trabajador con la libertad de trabajo, que evidentemente es un derecho constitucional que está en pie de igualdad y que entran en compaginación ambos para poder buscar dónde va uno y dónde va otro, e ir buscando esos puntos de conexión, y evidentemente bajo el poder de dirección entender de que el empleador tiene el derecho para imponer disciplina sobre el trabajador cuando incumple con sus obligaciones de laborales propias, que pueden haber surgido en un contrato, en un acuerdo en concreto. En cambio, la disciplina en derecho de la función pública está pensada como todo el esquema punitivo que normalmente se desarrolla en sancionador, porque la disciplina es un sancionador de orden especial, y desde siempre lo ha sido. No es con la construcción de la ley de procedimiento administrativo, ni tiene que ver ni siquiera con los avances que ha habido más recientemente con las leyes de Contraloría o la propia ley del Servicio Civil. La disciplina ya desde el Estatuto de 1950 y en el propio decreto legislativo 276 siempre fue una potestad instrumental creada a la luz de la potestad del jus puniendi, que existía en Perú, como lo demostró en un trabajo que recientemente ha salido publicado. Se conoce el jus puniendi de Perú desde los años 30, realmente. Entonces, desde siempre, desde al menos el Perú que conocemos más cercanamente, la historia jurídica demuestra que la disciplina en Perú siempre ha sido una potestad sancionadora, y por tanto un régimen punitivo de cobertura es la que acompaña a esta competencia tan peculiar. Entonces se produce evidentemente un choque. Y ahí es donde el derecho administrativo tiene respuestas para poder entender. Y estas respuestas luego las llevaremos a la ecuación específica del principio de inmediatez y la prescripción, que claramente son las cuestiones que a ustedes les interesa saber. Pero si no entienden los elementos anteriores, es imposible poder dar una solución jurídica a la inmediatez y a la prescripción. Cuando uno utiliza, y esto viene de la vieja teoría que surgió desde inicios del siglo XX, para poder entender la idea de la aplicación del derecho privado en el derecho administrativo, fuera de que hay evidentemente una enorme capacidad de recepción del derecho administrativo de categorías jurídicas que vienen de la teoría general del derecho, que incluso eso fue retomado así por parte de Sebastián Martín Retortillo en un libro famoso que es El derecho civil en la génesis del administrativo, fuera de los trabajos de Clavero Arevalo, que han sido fundamentales para entender esto. Pero las reglas son muy simples. Cuando el derecho administrativo, que se autoabastece de fuentes propias, necesita acudir a una fuente ajena
y, por ejemplo, necesita utilizar el derecho internacional público o el derecho privado, civil, o el derecho laboral, en el caso de la función pública, tiene que sufrir y asumir una serie de reglas para poder aplicar esa fuente ajena y no distorsionar la naturaleza de la relación jurídico-administrativa, que también es el caso de la laboralización en la función pública, cuando uno utiliza el 728 en los funcionarios de varias administraciones. Y estas reglas, ¿qué son? Cuando tú extraes la fuente, luego de haber agotado todas las posibilidades dentro del derecho administrativo, y utilizas, por ejemplo, el decreto legislativo 728, ese reenvío que haces del 728 al supuesto concreto dentro de la relación jurídico-administrativa de función pública, tiene que sufrir un proceso de administrativización. Es decir, tienes que tratar de adaptar la norma a los objetivos de interés público que tiene que realizar la administración, pero además también a los principios que existen y que están al costado de toda la fuente extraída y reenviada. Todo eso tiene que ser hecho de una manera limpia para evitar que esa norma sea aplicada desnuda, sin ropa, sin camuflaje, sin utilización de las fuentes jurídico-administrativas que ya existen y que están siempre al costado de la regla que tú estás trayendo del derecho privado. Si tú no haces eso, cometen los errores que han venido sucediendo en Perú, como por ejemplo utilizar la libertad sindical sin mirar el principio de legalidad, utilizar la libertad de trabajo sin mirar la legalidad presupuestaria, o utilizar la idea de los aumentos salariales sin mirar que el presupuesto sostiene esos aumentos a partir de que son los fondos públicos los que sirven para sostener la economía de la administración, pero además eso está mediatizado por una legalidad que obliga a hacer solamente aquello que le permite la norma presupuestaria a la administración, o en el caso concreto, por ejemplo, de la libertad sindical, que la libertad sindical pública nunca va a ser igual a la privada, así se utiliza la norma de derecho privado, debido a que existe un mantenimiento de los servicios en cuotas mínimas, que es fundamental para evitar la afectación a los derechos ciudadanos, a los derechos constitucionales de las personas. Por eso es que se habla de un sistema de quiebras en los países más desarrollados, y en el caso peruano también lo tenemos, pero muchas veces no se aplica porque se cree que estás ante una huelga común y silvestre de una empresa en donde no se afectan derechos de terceros. Entonces, mucho cuidado cuando se utiliza derecho privado en la función pública, porque si uno lo utiliza como se viene dando o como se ha dado en el arbitraje de función pública en el Ministerio de Trabajo, o como se ha venido dando en ciertos ámbitos, termina cometiendo soluciones injustas, porque no estás viendo todo el panorama y además estás utilizando de mala manera la fuente. Esa fuente de derecho privado que puede ser útil para poder eliminar un problema, porque además lo tienes que utilizar, porque la propia norma jurídico-administrativa te da referencia hacia ella y te obliga a utilizar esa supletoriedad que no es querida necesariamente por la administración, pero que el legislador la pone al frente, no significa que tú vas a utilizarla de manera aislada. Tienes que pensar en una visión siempre sistémica, pero además también pensar que existen principios que están muy por encima incluso, porque tienen recojo constitucional, que la propia ley privada que se intenta incluir dentro de este supuesto de resolución. Todo esto entonces lleva a repensar cómo se tiene que utilizar el principio de inmediatez y el principio de prescripción. Cuando tú utilizas el principio de inmediatez, tendrías que pensar que no hay una garantía temporal en la disciplina peruana. Significaría que en el supuesto concreto del modelo de función pública que estás revisando, no existe necesariamente ningún tipo de garantía tope que sirva para poder controlar el máximo de exigencia de la responsabilidad disciplinaria de un funcionario laboralizado. Y esto claramente desapareció hace bastantes años. Fue hasta el año 2016 cuando se cerró la posibilidad de poder tener una convivencia entre la inmediatez y la prescripción, que fue el momento exacto en donde toda la disciplina del servicio civil casi gravitó por completo, tomó por completo la función pública para convertirse en el principal disciplinario común que existe. Pero si a pesar de eso subsistiera, como podría ser el caso del Banco Central de Reserva, como podría suceder también con alguna administración pública que no se encuentra sometida a la ley del servicio civil, ni siquiera referencialmente, y ésta hubiese utilizado el modelo abierto laboral para poder introducir a sus funcionarios en este,
y hace recojo de la inmediatez tiene que aplicarse utilizando los parámetros máximos de la legalidad. ¿Por qué? Porque la persecución de la conducta infractora tiene que tener algunos visos mínimos de inicio y cierre. No se puede utilizar de manera libre, como pasa en el derecho laboral. Por ejemplo, ¿qué pasa si en ese análisis ingresa un informe de control o en ese análisis aparece un informe de precalificación? Todo eso tiene que estar debidamente normativizado. No se puede aplicar solamente con el 728, tratando de establecer, como hace, por ejemplo, la Corte Suprema, en el caso laboral puro privado, que tope máximo un año, como recientemente acaba de decir, sin mirar todo el mecanismo complejo de protocolización que tiene el sistema de garantías temporales, porque en el sistema de garantías temporales, como la prescripción, se introducen otros elementos como informes administrativos y puntos de inicio y de cierre que son necesarísimos para poder aplicar una figura de manera justa y evitar a toda costa que se persiga la responsabilidad fuera de marcos temporales razonables, el plazo razonable que habla el Tribunal Constitucional, o por el contrario, se someta a la administración pública a un tiempo fugaz, casi como si fuera un particular. Entonces, en esos puntos, la exigencia que tiene que existir necesariamente es tomar en cuenta el detalle del informe de control, del informe administrativo, para saber, por ejemplo, si ese principio de inmediatez se mezcla con algún plazo especial que pueda aparecer en las normas de control, o se mezcla, por ejemplo, con la posibilidad del conocimiento debido de ese informe por parte del órgano instructor y a partir de eso aplicar la inmediatez en los topes máximos de un año que señala en la actualidad la Corte Suprema en reciente jurisprudencia. Entonces, si eso es así, se tendría que aplicar de una manera mucho más reflexiva, realizando este proceso de administrativización que es tan necesario para que pueda subsistir, evidentemente, una aplicación justa y una aplicación por sobre todo que promueva también la eficacia punitiva, que es esos dos grandes campos en los cuales se tiene que desenvolver la potestad disciplinaria. Entonces, esto lleva a algunas conclusiones de lo que estoy planteando. Una primera conclusión es que el campo de la inmediatez cada vez es menor. Quizás solamente ha quedado marcado para aquellas administraciones que han logrado sacar su modelo de función pública fuera de la ley de servicio civil. Y ahí quiero llamar la atención quizás del Banco Central de Reserva, quizás de algunos funcionarios que puedan quedar algunos, muy pocos, de algunas administraciones que tuvieron litigios judiciales del año 2016 para atrás y en donde se tenía que aplicar la inmediatez. Con lo cual, el problema es mucho más pequeño que lo que parece a priori en el 2022. Eso como primera conclusión. Con lo cual no hay que sobrevalorar el tema de la inmediatez. Dos, la prescripción es la garantía actual temporal que tienen los funcionarios y es 3 años, con todas las conductas intermedias que se señala en la ley de servicio civil. Esa garantía está mal regulada, que duda cabe. La ley tiene que ser reformada para mejorarse porque es poco clara. Y luego el reglamento comete excesos al colocar subsupuestos que no han sido planteados en la ley, ¿no? Fuera de que el tema de la prescripción de exfuncionarios es también un caos en Perú, merced a la directiva disciplinaria y a los informes del servir que han terminado por ennegrecer por completo la categoría jurídica, creando una idea distorsionada de lo que es la prescripción de ex servidores. Tres, pero si se tuviera que utilizar la inmediatez como una fórmula de aplicación temporal máxima del ejercicio disciplinario, no se puede hacer igual que el derecho laboral. Y no se puede hacer porque estás ante la administración pública que no utiliza derechos constitucionales, utiliza potestades. Con lo cual, esa potestad que va a ser que va a ser puesta al frente de la inmediatez es la potestad disciplinaria. Y en esa potestad disciplinaria aparecen otras fuentes especiales, como por ejemplo los informes administrativos, como el de precalificación, o el informe de control, o el conocimiento del órgano administrativo, o las condiciones incluso del propio funcionario. Si el funcionario es activo, tiene evidentemente un deber de respuesta mucho más amplio que el exfuncionario
que tiene topes mucho más cortos para responder luego que se ha ido del vínculo y evidentemente ya no tiene el vínculo activo, ¿no? Entonces, con esos nuevos componentes se tiene que producir una administrativización de la aplicación de la inmediatez. Y esto te lleva a tres reglas centrales. Uno, la inmediatez no puede ser aplicada solamente al libre albedrío de la administración. La administración tiene que mirar un punto de inicio y un punto de cierre, tomando como tope máximo, si es que aplica la inmediatez, el año que ha visto la Corte Suprema recientemente como plazo máximo para poder procesar en el derecho laboral privado. Ese ha sido el tope máximo que acaba de ver y en donde la Corte Suprema analizó un caso de una empresa a partir de un informe de auditoría, que es bastante cercano a lo que sucedería en los casos muy aislados que puede haber de aplicación de inmediatez cuando aparecen los informes de control o los informes de precalificación. Eso por un lado. Dos, se tiene que tomar en cuenta necesariamente algún valor para la eficacia punitiva. Si la administración pública está llevando adelante una investigación preliminar, eso tiene que ser valorado para aplicar la inmediatez. Y es claro que esa investigación preliminar tiene que ser hecha lo más rápido que se pueda y los jueces tienen que evaluar esa inmediatez, ese desenvolvimiento, esa investigación preliminar, porque de ahí se va a obtener una fuente de derecho fundamental que es el medio probatorio indiciario. Es claro que no se puede tomar semanas de semanas esto. No hay un plazo definido para esa investigación preliminar, pero sí tiene un valor cuando se ha iniciado para la aplicación de la inmediatez. Y tres, el plazo temporal máximo aplicando la inmediatez con la regla jurisprudencial de la Suprema es un año desde que la administración tomó conocimiento. Es un año desde que se supo la conducta. O sea, ya más o menos se ha protocolizado ese término, con lo cual se reduce muchísimo el alcance de la responsabilidad que, por ejemplo, existe respecto a la prescripción del servicio civil. Entonces, si vas a aplicar la inmediatez, no la puedes aplicar como quien ejerce un derecho constitucional de poder de dirección, como si fueras empresario. Si vas a aplicar la inmediatez, tienes que necesariamente aplicarla como administración pública, tomando en cuenta las fuentes jurisprudenciales administrativas, tomando en cuenta claramente los instrumentos que tiene la administración pública para perseguir las conductas disciplinables y, en tercer lugar, tomando en cuenta también que es un fenómeno mucho más pequeño que lo que parece. ¿Sí? Eso era lo que yo tenía preparado. Bueno, y si tuvieran alguna duda, yo quedo a disposición. Gracias. Doctor Aquino, ¿cómo está? ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Hacemos rápidamente la inquietud. Señor Paco, Gerardo Paco, por favor, su pregunta así en sustento para el doctor Mindolo, por favor, lo escuchamos. Sí, gracias, doctor. Con relación al principio de inmediatez, por lo que he entendido, cuando se trata de la administración pública hay que tener cuidado en aplicar este principio, pero hasta donde sabía también el Tribunal Constitucional había dicho que el principio de inmediatez, en términos generales, significa que la administración o el empleador tiene que tomar acción desde el momento en que toma conocimiento de una conducta sancionable, digamos, y lo que busca el tribunal es que la administración o el empleador no se queden estáticos, inactivos, sin hacer ningún acto o procedimiento que tenga por finalidad llegar a culminar ese procedimiento sancionador o establecer la sanción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería preguntar, ¿qué pasa si ocurre un acto de un trabajador que es sancionable y la administración toma conocimiento de ese hecho, hace 2 o 3 actos y luego pasan 10 meses y en esos 10 meses no hace nada, está demostrado que no ha hecho nada, y después de 10 meses y de haber tomado conocimiento y de haber hecho unos cuantos actos, resuelve abrir procedimiento sancionador? Eh, ¿Podría invocar el principio de inmediatez en caso de un trabajador 728? Hablo. Como dije al inicio de la entrevista, de la intervención, los 728 casi todos ya están bajo la ley de servicio civil. O sea, solamente han quedado fuera los 728 que no estén dentro de la ley, que son muy puntuales, son administraciones públicas muy puntuales. Cito una que me viene ahora a la memoria, que es el Banco Central de Reserva, y la Superintendencia de Banca y Seguros también, que logró salir
de la ley. Pero ya desde el 2016 se unificó el régimen disciplinario. Entonces, los 728 son procesados con las exigencias, las garantías y los principios de la ley del servicio civil. Entonces, a ellos no se les aplicaría la inmediatez necesariamente. Entonces, solamente ha quedado un pequeño residuo muy puntual para la inmediatez, que son estas últimas administraciones. Si fuera el caso, y pongamos, un funcionario del BCR tiene una conducta disciplinable, pasan 10 meses y no se abre, está en serio riesgo la administración, porque entramos en un campo de la valoración con el tope máximo de 1 año que ha señalado la Corte Suprema en una sentencia de hace algunos meses atrás, de que se puede demorar 1 año en derecho laboral siempre que la administración, como usted bien dice, esté activa, buscando información, haciendo un examen de auditoría o buscando pericias o haciendo algún trabajo que le permita comprobar que la conducta del trabajador fue buena o mala para el empleador, que esa es la idea bien libre, bien autónoma que tiene el derecho laboral, porque a ellos no les interesan las garantías, lo que les interesa es la eficacia fundamentalmente de los comportamientos de ejercidos como derechos constitucionales. Entonces, si fuera el caso de un trabajador del BCR, en donde se inicia una investigación y no se avanza, y en 10 meses abren el disciplinario, estaríamos todavía en el frontis, en la frontera de lo que la Suprema permite. Pero no podría demorarse tampoco mucho más. El disciplinario no puede extenderse 14 meses más o 10 meses más. Habría serios inconvenientes para sostenerlo, ¿no? Porque la inmediatez ya caería sobre ese supuesto. Pero en esos supuestos exactos no se puede utilizar en todos los supuestos de la laboralización del 728. Gracias. Ok. Bien. Parece que no. ¿Hay alguna pregunta más a los asistentes, por favor? Bien. Al no tener una pregunta, doctor Vinolo, solamente una pregunta final ya para que concluya su participación. Algunos consideran que desde la vigencia de la ley Servil, que es el 14 de septiembre del 14, digamos, ya, como usted bien dice, se aplica pues todo el plazo de prescripción a servidores, incluidos los regímenes 728. Pero los que están detrás de esa fecha, como usted también ha señalado, se aplicaría el principio de inmediatez, es decir, el plazo de 1 año máximo. Y ahí entraría, obviamente, la etapa cognitiva y evolutiva, ¿no es cierto, maestro? Así es. Esos supuestos que han quedado, seguramente habrán algunos litigios removiéndose en el Poder Judicial del 2015, 2014, de los 728 en general. Ahí todavía están en la discusión con la inmediatez. Pero claramente tendríamos que ver cómo se ha movido. Hay que aplicarle quizás la fuente nueva de que si ha habido algún trabajo de investigación preliminar del empleado, del empleador, si se ha permitido un ejercicio para búsqueda de medios probatorios indiciarios, vía secretaría técnica. Todos esos componentes entran para conformar. Es bien discrecional el asunto y por eso es bien inseguro para los dos lados. Es inseguro para la administración pública, que no sabe hasta cuándo perseguir, y es bien inseguro para el trabajador porque no sabe exactamente qué día se cierra, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que zapatero a tus zapatos. El derecho administrativo sancionador es el derecho administrativo sancionador porque da las garantías a los dos lados. Hasta cuándo persigues y hasta cuándo ejecutas y se hace exigible tu responsabilidad sancionadora, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muy amable por su participación. Rápidamente, muchísimas gracias, doctor Vinolo. Estamos en otra conferencia más adelante. Muy amable. Muchas gracias. Chao, Oscar. Cuídate. Seguidamente, doctor Oscar Alecos, le dejamos la potestad para que usted inicie su disertación. Escuchamos, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por la organización de este conversatorio y muchas gracias también al profesor Orlando Viñolo por haber realizado una exposición tan completa y tan interesante sobre la materia. En realidad, queda muy poco por decir sobre este tema, al menos desde mi punto de vista. Me parece que lo que ya ha señalado el profesor Orlando Viñolo desde una perspectiva histórica, dogmática, pragmática, cubre los puntos más importantes sobre lo que viene a ser esta suerte de conflicto que existe entre el principio de inmediatez y la regulación de la prescripción. Mi exposición en ese sentido van a ser una suerte de notas a pie de página sobre lo que ya se ha señalado. Si se me permite, voy a entrar un poco al detalle de lo que implica
o de lo que implicaba en su momento el principio de inmediatez aplicado al régimen laboral público y lo que implica ahora el régimen de prescripción que está en la Ley de Servicio Civil. Como ya adelantaba el profesor Viñolo, estamos ante dos reglas o dos criterios, si se quiere decir, muy diferentes. Ambos buscan exactamente lo mismo, pero su forma de aplicación es muy distinta, ¿no? Ambos responden a un problema que es común en cualquier tipo de ejercicio de potestad punitiva. Llámesele potestad sancionadora, potestad disciplinaria. En cualquiera de esos casos, en donde tenemos a ciudadanos, que en este caso son trabajadores o servidores, que están sujetos o que pueden estar sujetos al ejercicio de una potestad disciplinaria o sancionadora, existe un problema, ¿no? Y el problema es que la sociedad no quiere que esas personas estén sometidas de forma indefinida a la posibilidad de un castigo. Ese es el problema. Lo que busca solucionar el principio de inmediatez y lo que busca solucionar la prescripción es exactamente lo mismo. Es el problema de tener ciudadanos que pueden haber cometido una falta, pero que no deberían estar un tiempo indefinido sujetos a la posibilidad de ser receptores de una sanción o de un castigo. Y eso es lo que, de alguna u otra forma, se ha querido solucionar con estas reglas, con el principio de inmediatez por un lado y con la prescripción. Como ya adelantaba el profesor Viñolo también, el principio de inmediatez nace, tiene su origen evidentemente en el derecho privado, en el derecho laboral privado, ¿no? Está recogido en el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y se aplica en el régimen privado sobre todo a partir de reglas jurisprudenciales, ¿no? Reglas que han sido establecidas o que han ido estableciendo la Corte Suprema en distintas sentencias de casación. ¿Qué quiere decir en buena cuenta el principio de inmediatez? Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de inmediatez básicamente lo que implica es que hay que tener en consideración dos procesos, ¿no? Un proceso cognitivo y un proceso volitivo. El proceso cognitivo básicamente implica el momento en el cual el empleador toma conocimiento de que un trabajador ha cometido una falta. Y el proceso volitivo implica el proceso aquel en el cual el empleador decide iniciar acciones para ejercer su poder de dirección, ejercer su poder disciplinario y eventualmente sancionar a este trabajador que ha cometido una falta. En ambos casos, lo que el principio de inmediatez reclama es que las acciones se tomen de forma oportuna, de forma rápida, de forma célere, o como lo dice su nombre, de forma inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, no queremos que un trabajador esté sujeto indefinidamente a la posibilidad de un castigo. Si es que un trabajador ha cometido una falta, lo que quiere la ley es que se sancione de forma inmediata. ¿Cuál es el principal problema con este principio? El principal problema es que está bastante sujeto a la discrecionalidad del empleador y eventualmente a la discrecionalidad que tiene el juez al momento de evaluar si el despido o si la sanción disciplinaria se impuso de forma correcta, porque no hay un plazo. Lo que puede ser inmediato para mí no es necesariamente inmediato para ustedes. Lo que es un tiempo razonable para mí no necesariamente es un tiempo razonable para los demás. Sumado a ello, hay que evaluar las circunstancias de cada caso, ¿no? Hay faltas que requieren un mayor nivel de investigación, un mayor nivel de indagación. En esos casos, el principio de inmediatez juega un rol distinto, tiene un rol distinto. Los plazos son distintos y la apreciación que puedo tener yo, que puede tener un empleador o que puede tener eventualmente un juez que revise el caso también va a ser distinto. Pero mal que bien, es esa la regla que se aplica en el derecho laboral privado. La Corte Suprema ha establecido ciertos estándares en donde los plazos pueden ser mayores, pueden llegar hasta 10, 12 meses, dependiendo del tipo de falta, dependiendo de las investigaciones que son necesarias para poder imponer eventualmente un castigo. Dependiendo de todas estas circunstancias, los plazos varían, ¿no? El gran problema, repito, es la incertidumbre que proviene de la discrecionalidad que va a tener el empleador y que eventualmente va a tener el juez que revise si es que el principio de inmediatez se cumplió o no. Esa es la regla que rige en el derecho laboral privado y es la regla que también en su momento rigió para los trabajadores del sector público.
Y esto es un poco lo que se mencionaba a partir de la última pregunta que se le realizó al profesor Viñolo, y es que antes de la ley de servicio civil, e incluso cuando la ley de servicio civil ya estaba vigente, pero respecto de faltas cometidas con anterioridad, se aplicaba el principio de inmediatez. El Tribunal del Servicio Civil aplicaba el principio de inmediatez. Tan es así que existe una resolución de sala plena, la 003-2010 de Servir, que en buena cuenta lo que dijo es que al no existir muchas diferencias entre un régimen privado y un régimen público, sobre todo respecto de cómo deben aplicarse las sanciones, de cómo debe aplicarse el poder disciplinario, esta resolución de sala plena dijo, aquí también aplica el principio de inmediatez. Aquí también aplica. Y lo derivamos, si no queremos coger la regla del derecho laboral, lo derivamos de los principios que están en la propia Ley de Procedimiento Administrativo General. Celeridad, simplicidad, uniformidad, razonabilidad. De ahí los vamos a derivar. Y a partir de eso, esa resolución de sala plena generó una serie de criterios, ¿no? Generó una serie de criterios vinculados básicamente a lo que acabo de decir, ¿no? Que el inicio de los procesos disciplinarios se tiene que realizar tan pronto como la entidad tenga conocimiento de la falta y con la oportunidad necesaria para garantizar el derecho, el respeto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Se fijó como criterio también que se tiene que hacer un ejercicio diligente de las potestades otorgadas a los órganos de gestión y que se tienen que cumplir con los plazos máximos que existan para cada régimen laboral. Se precisó también que en caso existiera alguna dilación, se tendría que motivar, regla que rige para cualquier tipo de acto en el derecho administrativo, se tendría que motivar por qué se ha incurrido en una dilación de esa naturaleza. En buena cuenta, lo que se dijo en ese momento, allá por el año 2010, es que el principio de inmediatez también regía en el derecho laboral público. Y como les decía, incluso cuando entró en vigencia la ley del servicio civil, el Tribunal del Servicio Civil seguía aplicando el principio de inmediatez, justamente para los casos en donde las faltas se habían cometido antes de que entre en vigencia esta ley. Y acá es donde viene algo bastante interesante que vamos a ver después. El criterio que aplicaba el Tribunal del Servicio Civil es muy parecido al criterio que se sigue en el derecho laboral privado, en el sentido de que se entiende la inmediatez como un periodo de tiempo muy corto, muy corto. Hay resoluciones, por ejemplo, la 2293-2019, es una resolución más o menos reciente, en donde se juzgó justamente un caso de esta naturaleza. Y aplicando el principio de inmediatez, el tribunal consideró que no se había respetado el principio. ¿Por qué? Porque entre la comisión de la falta y el eventual inicio del procedimiento disciplinario habían transcurrido más de 4 o 5 meses. 4 o 5 meses que pueden parecer muy pocos o que pueden parecer bastante tiempo para otras personas, pero más o menos ese es el criterio que se seguía, ¿no? Y ese es el criterio que se aplicó en ese caso. Pero eso sucede hasta que entre en vigencia la ley del servicio civil. Cuando entra en vigencia la ley del servicio civil, la situación cambia y abandonamos el principio de inmediatez para pasar a un régimen de prescripción. Como ya se dijo en la exposición anterior, hay ciertos regímenes que todavía se les puede aplicar el principio de inmediatez, pero estamos hablando de cosas puntuales. En términos generales, en términos de reglas generales, que es lo que nos importa al día de hoy, lo relevante es que a la fecha ya no aplicamos principio de inmediatez. Para las faltas que se cometan al día de hoy por por servidores que se encuentran sujetos a la ley de servicio civil, se aplica un régimen de prescripción, que repito, busca solucionar exactamente el mismo problema, que no queremos que los servidores estén sujetos indefinidamente a la posibilidad de recibir un castigo. Como no queremos eso, se ha establecido un plazo de prescripción. El plazo de prescripción podría considerarse que es una figura un poquito más garantista que el principio de inmediatez porque es mucho más claro. Hay mucha más certeza respecto del cómputo del plazo, respecto de la cantidad de tiempo. Ya se adelantaba cuál es la regla. La regla está en el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil y te regula básicamente 2 plazos de prescripción. Un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario y un plazo para sancionar una vez que ya iniciaste el procedimiento. El primer plazo, hay 2 tipos. 3 años desde que se comete la falta o 1 año desde que toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Y el otro plazo, el plazo para sancionar, es en principio un plazo de 30 días hábiles, pero que incluso se puede prorrogar
hasta un año. ¿Ya? Y esos son los plazos que se juegan hoy por hoy a nivel de prescripción de la potestad disciplinaria. Para el caso de los ex servidores es 2 años contados a partir desde que la entidad toma conocimiento de que se ha cometido una infracción. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el principio de inmediatez y el régimen de prescripción? Bueno, que hay más certeza. Hay más certeza. Ya lo decía el profesor Viñolo, cuando uno quiere adoptar una regla netamente privada a un régimen público, necesariamente se tiene que administrativizar, tiene que pasar por un tamiz de ojo público. Y eso implica, por ejemplo, que tienen que haber reglas mucho más claras, que se tiene que limitar mucho más la discrecionalidad que pueda tener el empleador. Y en este caso, el Estado empleador tiene su discrecionalidad limitada, porque con la prescripción ya no queda a su discreción cuál es el tiempo razonable o qué tanto es inmediato. Ahora hay una regla clara. 3 años desde que se comete la falta o 1 año desde que se toma conocimiento. No hay más. Hay una regla mucho más clara. Eso en líneas generales. Si entramos un poquito al detalle, vamos a ver que el panorama no es tan claro tampoco. No es tan claro tampoco porque acá en el Perú, y eso no solo aplica para el régimen disciplinario, sino aplica en general para cualquier otro régimen, acá en el Perú nos gusta regular y sobre regular lo que ya está regulado. Entonces, uno podría pensar que lo que dice la ley es suficiente, pero cuando se diseñó el reglamento de la Ley de Servicio Civil, se volvió a regular la prescripción, para decir prácticamente lo mismo. Y luego Servir sacó una directiva que regula el régimen disciplinario, para volver a regular la prescripción también. Entonces tenemos 3 cuerpos normativos que regulan la prescripción, básicamente dicen lo mismo, salvo detalles, y es justamente en los detalles en donde empiezan las incoherencias. Pero aparte de eso, tenemos también los informes técnicos que emite Servir, y a su vez los precedentes que emite el Tribunal de Servicio Civil. Entonces tenemos un escenario variopinto, que es lo que pasa no solo en este rubro, sino en cualquier rubro de derecho administrativo, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, etcétera, en donde existe una sobreregulación. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Solo para poner uno de ejemplo. No basta con decir que el plazo de prescripción es de 1 año. Es importante también considerar cómo se computa ese plazo, ¿no? ¿Cómo se computa ese plazo? Y un poco lo que ha sucedido es que el cómputo del plazo suele ocurrir en el caso, hablemos de la segunda prescripción, la prescripción que aplica para resolver. Lo que dice la ley es que el cómputo termina con la emisión de la resolución. Pero el reglamento se le ocurrió regular y ya no dijo con la emisión, sino dijo con la notificación, ¿no? Entonces, no basta con que la resolución haya sido emitida dentro del año, sino que además tiene que haber sido notificada dentro del año. Un poco siguiendo la lógica de la Ley de Procedimiento Administrativo General para el régimen de prescripción de la potestad sancionadora. ¿Ya? Básicamente es lo mismo. Pero se reguló de esa manera. Y eso motivó que se emita un acuerdo plenario en el año 2016 justamente para zanjar esa duda. Pero ese no es el único problema. Otro gran problema que hubo es determinar cuál era la naturaleza de la figura misma de la prescripción. Si era una regla procedimental o era una regla sustantiva. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, para algunas faltas que se cometieron en el tránsito entre los anteriores regímenes a la Ley de Servicio Civil, había que verificar si esta era una regla sustantiva o procedimental para ver si se aplicaba o no se aplicaba. Y ahí hemos pasado de varios momentos. Primero se dijo que era procedimental, Servir dijo que era procedimental, y no es sino hasta este acuerdo plenario del 001-2016 que se fijó de una vez y de forma definitiva que estamos ante una regla sustantiva, que la prescripción implica o tiene una naturaleza sustantiva porque justamente ataca el fondo del asunto, y es que la autoridad pierde competencia para pronunciarse, y en este caso el Estado empleador pierde competencia para ejercer su poder disciplinario. Siendo así, es una regla sustantiva. Por eso es que hay casos que, pese a que se detectan o se tramitan con la Ley de Servicio Civil, se les aplica el régimen de inmediatez porque fueron cometidos antes de la Ley de Servicio Civil, justamente porque es una regla sustantiva. Entonces, ese es el primer tema que aborda este acuerdo plenario y que resulta vinculante y que resulta además muy importante.
El otro tema que aborda es el que yo les acabo de mencionar hace un momento, y es que como la ley decía algo sobre el cómputo del plazo y el reglamento decía otra cosa, se tenía que decidir. Obviamente el tribunal hizo lo correcto en señalar que el cómputo termina con la emisión de la resolución, porque eso es lo que dice la ley. Puede que no sea lo más garantista del mundo. Lo mejor hubiese sido que el cómputo termine con la notificación, como pasa en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero el conflicto entre una ley y un reglamento no lo puede ganar el reglamento, por más que sea la decisión más correcta, por más que sea la decisión más garantista, lamentablemente lo tiene que ganar la ley. Y eso fue una de las cosas que se acordó en este acuerdo plenario. Y además de eso, hay otras reglas que se han fijado que son muy interesantes y que se han ido fijando, como les digo, a partir de la ley, pero sobre todo a partir de la casuística. Entonces uno tiene que entrar un poquito a revisar la jurisprudencia del Tribunal de Servicio Civil para encontrar casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que suceden en materia de prescripción es qué pasa si la prescripción se interrumpe, o mejor dicho, se suspende porque se inicia el procedimiento disciplinario. Y luego el acto de inicio es declarado nulo. ¿Qué es lo que sucede con la prescripción? Bueno, ya el tribunal ha aclarado, se ha aclarado también mediante un informe técnico de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que en esos casos, obviamente lo que ocurre es que a partir de la nulidad hay una retroacción de las actuaciones y la prescripción que estaba en curso se reanuda. Se reanuda. Entonces, si yo iba, no sé, 11 meses y 20 días, y justo me inician el procedimiento disciplinario, si se declara nulo el acto de inicio, el plazo se reanuda. Si pasan los 10 días y se cumple el año, los 12 meses, entonces yo podría decir o podría alegar que ha prescrito la falta y que en consecuencia ya no se me podría imponer ningún tipo de sanción. Otro tema que quedó en el aire en la ley y que se trató de corregir en la directiva es, oye, pero no todas las faltas son iguales. Y así como la Ley de Procedimiento Administrativo General regula distintos tipos de infracciones, también hay distintos tipos de faltas. Están las faltas que son instantáneas y están las faltas que son continuadas o que implican una conducta reiterada. Me parece que alguien está con el micro prendido. Ya. Bueno. Y bueno, en realidad, un poco lo que se ha querido aclarar con la directiva es eso, ¿no? La directiva tiene un pequeño párrafo en donde dice que en los casos en donde estemos ante faltas de naturaleza continuada, el plazo de prescripción se empieza a contabilizar desde que cesa o desde que se ejecuta el último acto de esa acción continuada. Pero esos son pormenores de la regulación de la prescripción, que en buena cuenta, si ustedes observan bien, tiene un régimen muy similar al que tiene la prescripción general, la prescripción que está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General para el ejercicio de la potestad sancionadora. Es un régimen bastante similar, con supuestos de suspensión, con supuestos de reanudación de plazo, con fechas de cómputo de inicio y cómputo final. ¿Cuál es entonces el gran problema? El gran problema con la prescripción, creo yo, aparte de que está regulada deficientemente, es que a diferencia de lo que pasaba con la inmediatez, acá los plazos son necesariamente más largos. Se ha fijado ya de plano 3 años desde que se comete la falta o 1 año desde que se toma conocimiento de la misma. Y es cierto lo que decía el profesor Viñolo, que en el caso de las entidades públicas tiene sentido tener reglas un poco más flexibles para la administración, porque la administración no es como un privado cualquiera. Entonces, hay que seguir protocolos, hay informes que se emiten, puede durar más tiempo. Pero el tiempo que dura, sí, y eso es algo que hay que tomar en consideración, es mucho más prolongado de lo que sucede en el régimen privado. En el régimen privado hay casos en donde la inmediatez se considera 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Solo casos muy complejos se consideran de bastantes meses, como el caso mencionado que ha analizado la Corte Suprema. En cambio, en el régimen público ya tenemos una regla que sí te brinda más certeza porque sabes de antemano cuál es el plazo, pero sí es mucho más largo, ¿no?
Pensemos en el plazo largo de 3 años desde que se comete, asumiendo que la Oficina de Recursos Humanos no toma conocimiento. 3 años desde que tú cometes la falta. Y frente a eso cabe preguntarse, si lo que se quería solucionar en el mundo privado es que no queremos trabajadores que estén sometidos a la incertidumbre por tiempo indefinido de cuándo van a ser castigados, la pregunta es, ¿hemos encontrado una solución correcta para el mundo laboral público? La figura de la prescripción con un plazo de 3 años o de 1 año desde que toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos, ¿es una respuesta razonable? Yo coincido en que hay que diferenciar entre el régimen privado y el régimen público. Hay muchas diferencias. La administración pública como empleador tiene muchas particularidades, temas presupuestales, principio de legalidad. Hay muchas particularidades. Pero igual me sigo preguntando si es que esas particularidades justifican esta distinción, este plazo mucho más prolongado para poder ejercer el poder disciplinario. Al final del día, el servidor no es más que un trabajador también. ¿Por qué el servidor público, que asume incluso muchas más responsabilidades, que puede incluso asumir responsabilidades penales por sus actuaciones, por qué él sí tendría que estar sometido a este yugo del poder disciplinario por mucho más tiempo? ¿No? Es una pregunta que evidentemente no tiene una respuesta. Esto depende bastante del legislador, de lo que el legislador quiera hacer, pero sí me parece que es importante reflexionar sobre ello y al menos quería yo dejarlos con esa reflexión. Bueno, con eso doy por terminada mi exposición y quedo atento a si hubiese alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Alejos. Usted ha hecho una diferencia muy importante y unas puntuaciones que nos ha ayudado a comprender íntegramente esta problemática que en el ámbito jurisdiccional constantemente se ve, porque se ve trabajadores, como usted sabe, el Estado tiene pues trabajadores de distintos regímenes laborales. En consecuencia, ¿no le parece quizás, por, digamos, como usted bien ha dicho, una hasta cierto punto no clara regulación respecto a esta figura de la prescripción, trae a colación justamente esas diversas interpretaciones cuando debería estar plenamente y claramente establecido el plazo de prescripción, doctor? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el mundo laboral público es un caos. Es un caos desde el momento en que existen o existían diferentes regímenes laborales. Eso se ha intentado solucionar con la ley de servicio civil y se ha intentado solucionar también justamente con la figura de la prescripción, que en principio es aplicable a todos esos casos. Pero como ya hemos visto, hay muchas particularidades que terminan generando mucha más problemática, mucha más problemática. La solución, evidentemente, es fijar un solo plazo, fijar una sola regla para todos los regímenes laborales, sin importar cuál sea. Esa debería ser la solución. Pero claro, eso es lo que todos queremos, pero al final del día resulta complicado llegar a una solución así. Ahora, respecto a la regulación actual de la 2744, en la cual señala que la prescripción podría declararse de oficio por la administración, ¿cuál es su apreciación en ese sentido, doctor, en el caso que de alguna forma se ve que la potestad sancionadora, quizás la administración tiene dos posibilidades, o continúa estando, pese a que sabe, mejor dicho, que ya prescribió esa potestad? ¿Tiene la obligación o tiene la potestad de declarar de oficio la prescripción? No, para mí tiene la obligación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Como ya lo ha señalado el mismo Tribunal de Servicio Civil, y para el régimen general lo ha señalado el Tribunal Constitucional en alguna sentencia, la prescripción lo que implica es la pérdida de competencia. O sea, técnicamente hablando, la prescripción es un fenómeno extintivo que hace que la autoridad pierda competencia. Y por mandato de la ley, la autoridad no puede actuar si es que no tiene competencia. Es más, tiene que verificar su propia competencia antes de actuar. Entonces, si partimos de esa premisa, una vez que ha transcurrido el plazo de prescripción y se ha perdido la competencia, la autoridad está obligada a abstenerse de pronunciarse. Ya no puede pronunciarse. Entonces, por eso es que cuando la norma dice, tanto la 27444 como el reglamento de la Ley de Servicio Civil, dice que la prescripción se aprecia de oficio, lo que está haciendo es imponer un deber. Lo que está diciendo es, así el administrado, así el servidor no te lo diga, tú
tienes la obligación de verificar que sigues siendo competente. Si compruebas que el plazo de prescripción ha transcurrido y por ende ya no eres competente, te tienes que abstener de pronunciarte. Tienes que archivar el caso en todo caso. Es lo que corresponde, pero ya no puedes sancionar porque has perdido la competencia para sancionar en ese caso concreto. Claro, esto es muy importante porque también se ve, pese que, como le decía hace un rato, pese que sabe que ya prescribió su potestad, como quien dice, y obviamente eso se entabla un proceso judicial, y como usted comprenderá, toma su tiempo, y tan solamente por ver que ya no tuvo esa potestad. Y por ende, esa actuación administrativa ya no tiene uno de los requisitos que es la competencia, como usted señala, pues, ¿no? Eso sería una causa de nulidad. Y finalmente, doctor, le agradezco por su excelente disertación. En el caso del principio de inmediatez, usted ha señalado que efectivamente hasta cierto punto hay una discrecionalidad a quien lo aplica, ¿no? Porque en realidad los plazos no están realmente establecidos. Pero el Tribunal Constitucional sí ha establecido ciertas reglas en el entendido que a veces, y ahí quiero su opinión, debería también analizarse en un caso concreto respecto a la organigrama de la entidad de repente o respecto a digamos, a un caso complicado de repente, pero seguimos en una discrecionalidad, ¿no le parece? Sí, claro. O sea, al final del día siempre hay un margen de decisión de parte del empleador. El empleador tiene discrecionalidad para decidir o para decir cuánto es el plazo razonable, cuánto es lo inmediato. Y el juzgador, el que eventualmente va a revisar si es que el empleador reclama o interpone una demanda, también tiene discrecionalidad para saber, oye, si esto fue razonable o no fue razonable. Lo que se ha hecho a partir de la jurisprudencia es efectivamente reducir un poco la discrecionalidad, no la ha eliminado. Igual la discrecionalidad está ahí, no la ha eliminado, pero sí la ha reducido y ha dicho, oye, pero mira, hay casos más complejos, hay casos que requieren más investigación. ¿Qué pasa si el empleador demuestra que durante ese lapso de tiempo en el que no inició el procedimiento es porque estuvo haciendo indagaciones? Estuvo llamando a testigos, averiguando, pidiendo información. Si es así, bueno, entonces lo que uno podría pensar que razonable es un mes, pues razonable son 6 meses, ¿no? Cosas por el estilo. Estoy soltando un número al azar, pero lo que se hace con esas reglas o con esos criterios que imponen evaluar la complejidad del caso para determinar qué cosa es inmediato o no, reduce la discrecionalidad, pero sigue habiendo discrecionalidad. La única forma de eliminar totalmente la discrecionalidad es con una regla como la de prescripción, que tiene un plazo exacto, preciso, ¿no? Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.